Hola, mi nombre es Carlos Mario Sánchez y hoy voy a hablar de la clasificación de controles. ¿Qué es la clasificación de controles? El control es un conjunto de acciones, mecanismos o procedimientos que se establecen para asegurar que una organización logre sus objetivos y metas. Existen diferentes tipos de control según varios criterios, como el nivel organizacional al que corresponden, el área funcional que cubren, el momento en el que se realizan o la formalidad que tienen. Algunos ejemplos de tipos de control son: el control preventivo es el que se aplica antes de que se lleve a cabo una actividad o proceso, con el objetivo de prevenir o reducir los riesgos o desviaciones, por ejemplo, la elaboración de políticas, normas, estándares o presupuestos. El objetivo principal que tiene el control preventivo está en prever y evitar riesgos de errores o fraudes que se puedan presentar en los procesos. Encontramos también unos pasos para poder implementar un control interno preventivo y es establecer la visión y la misión de la empresa como primer paso. Dentro de los pasos a implementar en el control preventivo encontramos el código de conducta. También debemos definir y delimitar cada uno de los puestos de trabajo, conocer los antecedentes de los colaboradores, también de sus proveedores y de los clientes, asimismo como también hacer la respectiva división de las responsabilidades de cada uno de ellos. El control detectivo es el que se efectúa durante o después de una actividad o proceso con el objetivo de detectar o solucionar problemas o errores que se hayan generado. Por ejemplo, la auditoría, la supervisión o el monitoreo o la evaluación. Bueno, el control detectivo o de detención podemos decir que nos va a ayudar a poder identificar errores que no fueron cubiertos por los controles preventivos y también nos ayudan a detectar irregularidades en lo que son conciliaciones bancarias, recuentos de inventario físico, registro de activos y también el cumplimiento en las obligaciones fiscales. La función de dicho control viene siendo detectar alguna variación significativa en los informes de las diversas áreas que la administración puede calcular dentro de los posibles costos o llevar a cabo también una acción correctiva dentro de ellos. Recordemos también que los controles de detención pueden enfocarse en 1. Supervisión, 2. Revisión de registros, 3. Auditorías de sistema y 4. Archivos o comprobadores de integridad. Otro tipo de control interno que podemos observar es el control interno correctivo. Este básicamente trata de la corrección de algo no deseado. Cuando se identifica un error o irregularidad, las actividades de control correctivo deben ofrecer soluciones y así establecer unas nuevas medidas para poder evitar. Para llevar a cabo un buen control interno correctivo, pues algunas de las empresas impulsan el uso de buzones o medios de denuncia en donde los colaboradores pueden comunicar ciertas prácticas que son fuera de lo normal y que tal vez contravienen con las políticas de la compañía. De igual forma, la aplicación de revisores o auditorías de sorpresa nos van a ayudar también para evitar que algún colaborador intente tapar ciertas irregularidades que se puedan presentar dentro del proceso. El siguiente es el control estratégico. Es el que se vincula con el nivel más alto de la organización y se centra en el logro de la misión, la visión, los objetivos y estrategias generales. Por ejemplo, el análisis del entorno, la formulación del plan estratégico o el control de rendimiento global. El control operativo es el que se vincula con el nivel medio o inferior de la organización y se centra en el logro de las operaciones, los procesos y las actividades específicas. Por ejemplo, el control de calidad, el control de inventarios o el control de asistencias. El control funcional es el que se aplica a cada una de las áreas o funciones de la organización, como la producción, las finanzas, los recursos humanos o el marketing. Por ejemplo, el control de costos, el control financiero, el control de personal
o el control de eventos. El siguiente es el control formal. Es el que se basa en normas, reglas, procedimientos, sistemas escritos y documentos que se aplican de forma sistemática y uniforme. Por ejemplo, los manuales, los informes, los registros o los sistemas informáticos. Y por último está el control informal. Es el que se basa en aspectos no escritos ni documentados, como la cultura, los valores, las creencias o las relaciones humanas, que se aplican de forma flexible y variable. Por ejemplo, la motivación, la comunicación, el liderazgo o el clima organizacional. Cordial saludo, mi nombre es Tatiana Andrea Urbano. Existen diferentes tipos de control interno. Estos se clasifican también de acuerdo al área en el que van a ser aplicadas. El control interno puede ser un control financiero que comprende el plan de organización, las políticas y procedimientos concernientes a la custodia y cuidado de los recursos, así como la verificación y exactitud de la confiabilidad de los registros e informes financieros. El objetivo de este control es detectar y diagnosticar las irregularidades o posibles problemas financieros que se estén presentando en la empresa y aplicar los correctivos pertinentes a tiempo para garantizar así unas finanzas saludables en la empresa. El control financiero tiene 3 características principales. Para poder que el control financiero cumpla con el objetivo y su desempeño sea eficaz y eficiente, se debe hacer una segregación de funciones que consiste en que los procedimientos diseñados para encontrar errores e irregularidades sean ejecutados por personas diferentes a las que se encuentran en la condición de cometer las posibles irregularidades o fraudes. Es decir, que la auditoría o el control debe de ser realizado por una persona diferente a la que ejecuta dicha función. La ejecución de operaciones económicas se refiere a la seguridad razonable en que las operaciones y transacciones estén siendo ejecutadas o realizadas dentro de las políticas de la empresa y mediante la autorización de personas que actúan dentro del límite de su responsabilidad. Y el registro de transacciones que deben de realizarse en el periodo en el que hayan sido realizadas para efectos de la definición y control del control interno contable y en conformidad con el marco de información financiera que aplique a la entidad. El control financiero se puede ejecutar o diseñar de diferentes maneras según la necesidad de la empresa. Normalmente se diseña teniendo en cuenta estos pasos. Primero, el análisis de la situación inicial de la empresa, donde se analizan de manera detallada los estados de situación financiera, balance general, estados de cambio en patrimonio, estados de flujo de caja y otros, pero esos son los principales. La verificación de que las políticas de la empresa estén siendo cumplidas. La elaboración de un pronóstico y simulación de escenarios mediante el cual se pueden prever situaciones. La detección de posibles desvíos de los estados de situación financiera y la corrección de las desviaciones detectadas. El otro tipo de control es el control administrativo, que comprende los planes, políticas y procedimientos de los procesos de decisión que llevan a la autorización de transacciones y operaciones por parte de la gerencia con el fin de obtener la eficiencia de las operaciones y el logro de las metas programadas. Ambos tipos de control son responsabilidad de la alta gerencia. El control administrativo está orientado a los procesos. Entonces, él evalúa los procesos de la empresa para detectar en ellos las fallas o irregularidades que se presenten con el fin de optimizar los procesos para proteger los recursos y garantizar los beneficios de la empresa. Ambos tipos de control tienen como objetivo garantizar la sostenibilidad y desarrollo de la empresa mediante el cuidado y la protección de los recursos ya existentes.
Las características del control administrativo consisten en organización, que considera temas relacionados a la jerarquía, las responsabilidades asignadas de cada puesto y los límites de autoridad de los individuos clave en dicha función. Y las características de control, que se refiere al control alcanzado mediante la observación de las políticas y procedimientos dentro de la organización. Los controles de operaciones son los métodos mediante los cuales una organización planifica, ejecuta y controla la marcha de sus... Hola, mi nombre es Félix Samuel y les vengo a hablar sobre el sistema de control contable, en qué consiste, cómo se funciona y cuáles son sus características y todo eso. Este sistema es conocido como una herramienta que permite que cualquier empresa pueda ejecutar operaciones de manera eficiente, protegiendo todos los recursos. Además, también se le permite identificar factores de riesgo en áreas y asimismo presentar información financiera oportuna y confiable que apoya el logro de objetivos. Pues también se dice que en esto consiste más que todo este sistema de control interno, que se basa en los aspectos de la contabilidad y todo eso. Elementos básicos del control interno. Aquí pues voy a hablar sobre los elementos de este control interno contable, o sea, los elementos básicos del control interno basándose en los aspectos de contables. Hay que tener en cuenta que estas definiciones pueden variar dependiendo del usuario, del preparador, auditor o dirección que esté a cargo. Aunque mientras que para algunos también se puede decir que puede centrarse en los conocimientos de conciliaciones y autorizaciones para otros, para que así se pueda tener control relativo a los fraudes, o sea, que se puedan impedir que se cometan fraudes, o incluso podría ser relacionarse solo con política y procedimientos establecidos en una empresa. Sin embargo, en línea general, un control interno contable efectivo siempre tiene que incluir los siguientes elementos, que es como un organigrama que se encarga de garantizar la separación adecuada de responsabilidad entre las diferentes áreas de una empresa, un sistema de autorización y procedimientos de registro fiscal que apoya el control razonable, prácticas sanas que permitan el seguimiento en la ejecución de los deberes y funciones de cada área y empleados de la empresa, políticas claras que permitan que el personal sea proporcional a sus responsabilidades, funciones efectivas en cuanto a la aplicación de auditoría interna. Quieres hablar sobre los tipos de control interno contable. Dentro de este control interno se afirma que existen cuatro tipos que se establecieron para así mismo cumplir los objetivos de la empresa, que serían los siguientes: estratégico, que se centra en tener una idea revolucionaria, algo que le permita a una empresa avanzar y todo eso, o sea, como cosas innovadas y todo eso. La información financiera, se enfoca más que todo como en las actividades financieras y todo eso, o sea, se comporta el estado de situación financiera y cómo está comportando todo el sector financiero de la empresa. De operaciones, encarga como más que todo de
de las operaciones que se van a llevar a cabo dentro de la empresa, o sea, cómo se opera, cómo se van a operar los cargos de los empleados dentro de la misma empresa. De cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentos, es como más que todo enfocado en las leyes y políticas empresariales y pues cumplimiento de la ley en los términos laborales. Se puede decir que cada uno de estos tipos se centran en un tema específico para lograr las metas de control, por lo que significa que estas empresas requieren establecer controles internos para asimismo reducir las posibilidades de riesgo asociadas con varios temas como, como lo que serían efectos de auditoría de estados financieros, el control interno relevante y el más usado que es el informe financiero. Principios de un sistema de control interno contable. Y también les comento de cómo se lleva a cabo el control interno en los aspectos de la contabilidad. Esto se enfoca en reunir información sobre la información contable en un documento. Llevar a cabo las obligaciones financieras de manera ordenada, o sea que los estados financieros, los estados financieros y toda la parte financiera esté organizada. Tener un buen control de los libros contables, o sea que esto pues se enfoca en tener todo lo que se relaciona con la contabilidad al día, o sea como las cuentas en el libro diario, libro mayor, libro de inventarios y libro de balance, o sea que todo esté al día y esté controlado todas las actividades de la empresa que se registran en esos libros. Checar y verificar que las actas y cuentas y saldos estén en orden, o sea, checar de que no haya ningún faltante ni que haya pérdida, o sea, que me he hecho que que los saldos arrojen resultados positivos y que todo esté en orden y que no falte ni sobre nada en esas cuentas y saldos que se chequean para poder así verificar que están en perfectas condiciones. El control social es el control interno que se refiere al conjunto de mecanismos que permiten a la ciudadanía participar en el seguimiento y evaluación de la gestión pública, así como en la rendición de cuentas de las entidades públicas y de los servidores públicos. Sirve también para prevenir y combatir la corrupción. El control social del control interno implica el acceso, el uso y la verificación de los datos e informes que generan las entidades públicas sobre su desempeño, sus recursos y sus resultados. Control a los controles. Cuando hablamos del control a los controles, es verificar que esa información que genere sea confiable, oportuna y completamente verídica. Los controles internos son las medidas que se establecen para prevenir y detectar errores, fraudes o irregularidades en las que podemos prevenir y detectar cualquier anomalía. La información es el resultado de procesar los datos que se obtienen de las fuentes internas y externas, que sirve para la toma de decisiones. Este control comunica a los controles internos mediante la evaluación periódica de su efectividad, la identificación de las áreas de mejora y la implementación de las acciones correctivas necesarias. El control también se comunica con la información mediante la revisión de su calidad y pertinencia y utilidad, así como la verificación de su cumplimiento
con las normas y los principios contables. Uso e importancia de la clasificación de los controles. Se dice que la clasificación de los controles se usa para identificar, evaluar los diferentes tipos de medidas que se aplican para asegurar la calidad, integridad y confiabilidad de la información. Esta información debe ser totalmente segura, totalmente cierta, totalmente confiable. La importancia de esta clasificación radica en que permite diseñar e implementar un sistema de control interno adecuado a las necesidades y objetivos de cada organización, así como detectar y corregir las posibles debilidades o riesgos que puedan afectar el proceso de esta información.